¿ok? Entonces, en este sentido, hemos estado leyendo una serie de cosas, una serie de documentos y hemos estado analizando también algunas partes importantes tanto de la antología como dentro del libro para el maestro, y nos hemos dado cuenta que los elementos que tenemos que considerar para la parte de preparación de la clase, ¿sí? Y que considero que son los aspectos que debemos de tener siempre presentes a la hora de que diseñemos alguna situación didáctico o algún plan de clase, ¿sí? Son los que tenemos alrededor de este pequeño diagrama, ¿sí? Empezaremos por mencionar que uno de los elementos claves o fundamentales de toda planeación es el aprendizaje o son los aprendizajes esperados, ¿sí? En términos de lo que hemos venido viendo, nosotros podemos referirnos al aprendizaje esperado como todo aquello que queremos que el alumno consiga, que el alumno alcance, que sea capaz de hacer. Mientras que del otro lado del esquema también tenemos anotado aquí la intención didáctica. Y esta intención didáctica acompaña al aprendizaje esperado, porque de manera similar a como cuando elaborábamos el instructivo del procedimiento cotidiano que teníamos que analizar, nos dábamos cuenta que teníamos que definir qué queremos hacer y sobre todo también tener claro para qué queremos hacerlo, para qué queremos lograrlo. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del plan de clase, dos elementos fundamentales, dos elementos que consideran la parte, digamos que medular del plan de clase es qué queremos lograr, que vemos traducido nosotros en el aprendizaje esperado, y por otro lado, para qué queremos lograrlo, que es aquello que nosotros conocemos como intención didáctica y que viene específicamente para cada aprendizaje esperado. Nosotros tenemos una intención didáctica asociada. Entonces, empecemos por el número 1, ¿sí? Tenemos que este número 1 está dado por el qué, ¿sí? ¿Qué queremos hacer con nuestros alumnos mediante el análisis de un contenido plasmado en una secuencia didáctica? Y sobre todo el punto número 2, que es lo que le va a dar orientación a eso que queremos hacer y que lo vamos a poder identificar en la intención didáctica respondiéndonos a la pregunta ¿para qué? Una vez que hayamos abordado el qué queremos hacer y para qué queremos hacerlo, tendremos que ir identificando los otros elementos que también son fundamentales para poder lograr establecer una secuencia didáctica o un plan de clase favorable. ¿Okay? En este sentido, si seguimos identificando los otros elementos, tenemos que asociada a esta intención didáctica, nosotros vamos a ir identificando el contenido, que yo creo que es parte fundamental también de lo que queremos hacer y que lo vamos a denominar con el número 3 aquí. ¿Sí? Tenemos el contenido que va de la mano con el aprendizaje esperado. El contenido, digamos que es específicamente lo que queremos que el alumno sepa en la clase, lo que queremos abordar con él. De la parte de matemáticas, es la parte de matemáticas que queremos abordar con nuestros alumnos en el momento de la clase, ¿sí? Digamos que el aprendizaje esperado, que es lo que queremos que el alumno sea capaz de hacer una vez que hemos abordado con ellos el contenido. Y el contenido es la partecita de las matemáticas que vamos a trabajar con ellos intencionada hacia un aprendizaje esperado. Más adelantito vemos de qué manera vamos a ir identificando estos contenidos, que de alguna manera ya sabemos que están por un lado identificados o agrupados en temas, que sabemos que hay 12 temas que se trabajan en educación secundaria, y por otro lado también los tenemos identificados como por sus organizadores curriculares o en este caso los ejes temáticos. Entonces, del mismo modo, otros elementos que van a estar presentes entonces sería el elemento del contenido, ¿sí? Lo tenemos aquí, el tema que tenemos presente aquí y también el aspecto del
organizador curricular o en este caso eje temático. Bien, entonces una vez que nosotros identificamos que alrededor de la clase van a estar confluyendo todos estos elementos que tenemos aquí, ¿sí?, que ya los hemos numerado del 1 al 5, vamos a ir identificando, nos vamos a ir dando cuenta que también es necesario o es muy importante que identifiquemos que toda esta estructura o esta organización se va a ir agrupando también por bloques, ¿ok? Y que estos bloques, una vez que analicemos el libro para el maestro a profundidad, nos vamos a dar cuenta por qué es importante identificar esta organización por bloques de los contenidos, ¿sí? Y tendremos que identificar también algunos aspectos de la evaluación que son, digamos que además de ser importantes para cada momento de la clase o para cada secuencia didáctica, esta evaluación debe de identificarse también como parte de un proceso que se debe de realizar y debemos de acompañar a nuestros alumnos durante todos los momentos de la clase y durante todo el ciclo escolar. Entonces, cada uno de estos elementos nos aportan claridad, nos aportan ciertas guías, nos aportan nos conducen de manera específica hacia el desarrollo de la clase, hacia el correcto desarrollo de la clase que debemos de realizar con nuestros alumnos para lograr un propósito que vamos a definir nosotros de inicio cuando estemos realizando nuestra planeación por secuencia didáctica. Entonces, digamos que de manera general, nosotros identificamos que todos estos elementos son los que deben de estar siempre presentes cuando estemos hablando de una planeación. Ok, retomando entonces la explicación de la planeación didáctica que hemos tratado de hacer durante las últimas clases, voy a tratar de explicar la estructura general de lo que es esta planeación a través de algo que nosotros con lo que ya estamos bastante familiarizados, y me refiero a lo que es las secuencias didácticas del libro para el alumno. ¿Okay? Como les decía, ya estamos un poco familiarizados con lo que son estas secuencias didácticas, porque parte de la etapa previa a lo que es la elaboración de las actividades didácticas de la planeación, una de las asignaciones que se les dejó fue precisamente ubicar los contenidos didácticos dentro de las secuencias de actividades que encontramos nosotros presentes en los libros de texto o en los libros para el alumno. Bien, entonces, de acuerdo al trabajo que hemos venido haciendo, nosotros nos damos cuenta que estas secuencias didácticas o estas secuencias de actividades tienen la estructura que identificamos a continuación. Tenemos 3 partes que se denominan para empezar, manos a la obra y para terminar. Esta estructura la podemos encontrar una vez que nosotros realizamos la etapa previa a lo que es la planeación didáctica. Les decía, nosotros partimos por familiarizarnos con lo que es el contenido una vez que podemos realizar los ejercicios y procedimientos que se plantean en la secuencia de actividades o en la secuencia didáctica del libro para el alumno. Entonces, a continuación lo que yo pretendo es que identifiquemos de manera general la estructura que sigue esta secuencia didáctica y cómo esta misma estructura, digamos que la retomamos a la hora de nosotros establecer o elaborar nuestra planeación didáctica. Bien, entonces, digamos que de acuerdo a lo que maneja o se sugiere en cada uno de los documentos
del plan de estudios o del programa de estudios, más bien. En cada uno de los grados encontramos nosotros el libro para el maestro y encontramos nosotros el libro de aprendizajes claves, donde se incluyen todas las generalidades de la asignatura de matemáticas. Sin embargo, nosotros encontramos que parte de esta investigación previa nos remitió al libro para el maestro, y en el libro para el maestro nos especifican el tiempo que habrá de destinarse o se habrá de dedicar a cada una de las secuencias didácticas que se incluyen en estos grados, ¿sí? Habrá ocasiones en donde sean de 2 a 4 sesiones las que se aborden por secuencia didáctica. En este caso, yo estoy haciendo la ejemplificación con una secuencia que maneja 4 o que propone 4 sesiones, por así ponerle. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, pensando en que el tiempo está establecido de 4 sesiones, yo tengo que la estructura general que puedo encontrar o con la que me puedo encontrar en los libros del alumno va a ser la siguiente: una sesión para la sección o que se corresponde con la sección de para empezar, una o 2 sesiones, dependiendo de la cantidad total de sesiones que se asignen a esta secuencia, para la segunda parte de esta secuencia didáctica, que es la denominada manos a la obra, y probablemente una última sesión, ¿sí? Una última sesión se destine para la parte denominada para terminar del libro. Entonces, de esta manera, recapitulando, sería una sesión para la parte denominada para empezar, que es la primera parte de la secuencia didáctica, de 1 a 2 sesiones, dependiendo del tiempo que tengamos, para la parte denominada manos a la obra, y por último, una sesión dedicada a la parte última de la sesión de la secuencia didáctica, que se denomina para terminar. Entonces, una vez que nosotros sumamos esto, debemos de corresponder el número de sesiones con el tiempo sugerido que se tiene en el libro para el maestro. Y cuando hablamos de tiempo, nos estamos refiriendo a la cantidad, sí, lo voy a poner así, número de sesiones, que al final de cuentas me va a terminar dando el número de clases que son las que yo voy a tener para abordar con la totalidad de lo que es la secuencia didáctica, y por lo tanto agotar el número de sesiones que me están indicando a mí dentro de lo que es el libro para el maestro. Entonces, hasta aquí nosotros estamos hablando de que este tiempo obedece a la distribución de las sesiones, ¿ok? Distribución de sesiones en cuanto al tiempo que tenemos destinado para abordar el contenido, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros entendemos que el número de sesiones, aquí está, solamente que lo voy a poner un poco más claro, más delgado, para que podamos distinguir esta diferencia, vamos a darnos cuenta, ¿okay?, que el tiempo nos arroja como referente el número de sesiones que vamos a tener para abordar un contenido. En este caso, repito, el número de sesiones se sugiere, y yo estoy tomando como ejemplo una secuencia que contempla 4 sesiones. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo definido este número de sesiones, que son las que voy a trabajar, ahora lo que toca es identificar cuál es esta secuencia que nosotros identificamos, o esta estructura que se repite en cada una de las clases. Entonces, entendamos por clase un ciclo que se va a repetir de manera periódica, que va a tener inicio, va a tener desarrollo
y va a tener cierre. ¿Ok? Entonces cada clase va a tener, o vamos a tratar de que cada clase mantenga esta estructura. ¿Ok? Una estructura que permita abordar desde un punto de partida que lo marca en inicio de la clase, pasando por un desarrollo que, como su nombre lo indica, tendríamos que abordar sería la parte medular de la clase, y por medular deberíamos entender al abordaje del contenido que estamos tratando de consolidar en nuestros alumnos, y por último la parte de cierre o de verificación de lo aprendido, que como su nombre lo indica, acá en la parte de la secuencia didáctica nos damos cuenta que son títulos bastante sugestivos porque repiten de alguna manera lo que se pretende hacer en cada una de las clases. El inicio establece nuestro punto de partida, así como lo indica la parte inicial de la secuencia didáctica denominada para empezar. El desarrollo es la parte medular y digamos que es la puesta en acción, las manos a la obra en cuanto al trabajo del contenido, con el contenido para desarrollar los aprendizajes esperados. Y por último, en el cierre, nosotros estaríamos terminando con una valoración final de qué tanto pudimos abarcar o qué tanto pudimos desarrollar en nuestros alumnos, eso que nos habíamos planteado al inicio en nuestro punto de partida. ¿Ok? Entonces, por último, decía que esta parte del cierre es la valoración. La parte de la valoración que nos lleva a medir el avance que hayamos tenido respecto al inicio, respecto al planteamiento inicial de nuestro contenido que estamos tratando de abordar con nuestros alumnos. Y bien, en esta línea de análisis, la última parte que tendríamos que valorar o tendríamos que analizar antes de continuar con los aspectos como lo que es la evaluación y los instrumentos de evaluación, sería mencionar cuál es la intención o cuál debería de ser la intención de todas las actividades que se realizan en cada una de estas etapas de la planeación de la clase. Bien, entonces, en esta primera etapa, cuando iniciábamos o cuando establecemos nuestro punto de partida, una de las situaciones a las que más nos debemos de enfocar es tratar de recuperar los conocimientos que nuestros alumnos ya traen consigo hasta la clase y que nos van a permitir establecer con mayor claridad nuestro punto de partida. Ese punto de partida que hacíamos énfasis en hace un momento y que nos permite establecer dónde se encuentran, ¿sí? Dónde se encuentran parados de inicio nuestros alumnos respecto al contenido que vamos a trabajar con ellos. Entonces, en esta parte de la clase, las actividades nos deben de permitir reconocer qué traen nuestros alumnos de conocimientos, qué traen nuestros alumnos hasta el momento previo en que nosotros presentamos un contenido nuevo y establecer este punto de partida que nos va a permitir presentar al mismo tiempo conocimientos nuevos, ¿sí? Conocimientos nuevos para el alumno que se van a construir sobre la base de conocimientos que tenemos de manera previa a través de la experiencia o a través también de otros conocimientos que se adquirieron en la escuela. Entonces, siguiendo esta línea, una vez que ya establecimos este punto de partida, el desarrollo de la clase y el trabajo medular de la clase se va a realizar, ¿sí?, de manera que las actividades nos permitan abordar nuevos aprendizajes, ¿sí?, pero en contextos reales y útiles. Entonces, en esta parte medular
del desarrollo de la clase, las actividades deben ir orientadas hacia que los alumnos desarrollen nuevos aprendizajes, adquieran nuevos aprendizajes, pero no solamente mediante la repetición, no solamente mediante la ejercitación de algunos algoritmos. Creo que en esta parte del desarrollo de la clase, nosotros los maestros es en donde tenemos que establecer ese proceso de mediación entre el conocimiento de nuestros alumnos, que puede ser empírico, y transitar con ellos hasta poder establecer conocimientos un poco más científicos y un poco más apegados al conocimiento científico, un poco más a la ciencia, un poco más encaminados hacia el conocimiento que está comprobado científicamente, no tanto ya en la experiencia. Entonces esta parte de manos a la obra es en donde va a recaer, digamos que la mayor parte de la acción docente, de la intervención docente, porque es en donde deberemos diseñar los mejores escenarios, las mejores actividades, los mejores contextos para que el alumno pueda identificar la parte de las matemáticas que nosotros queremos trabajar con ellos, pero en contextos aterrizados a la realidad. Y que de esta manera adquieran ese sentido útil que muchas veces hemos tratado de encontrar en las matemáticas, pero que no podemos porque la enseñanza se tornó hacia lo algorítmico, se tornó hacia recordar fórmulas y careció de ese sentido que ahora estamos tratando de darles con nuestros alumnos. Y por último, la parte del cierre, la última parte de la clase, que nos lleva a tratar de validar los aprendizajes adquiridos por parte de los alumnos, a tratar de cerrar la pinza entre los aprendizajes empíricos, los conocimientos empíricos que traen nuestros alumnos y lo que hemos hecho al interior de la clase a través de nuestra intervención o mediación docente para que los alumnos adquieran estos aprendizajes o desarrollen estos aprendizajes nuevos en función tanto de la experiencia como de la utilidad que pudo haberle encontrado a estos conocimientos nuevos en función de una necesidad real. Y creo que esta es la parte que vamos nosotros todos tratando de conseguir. Entonces, esto es en cuanto a la estructura de la planeación didáctica. A continuación voy a tratar de explicarles los elementos de la evaluación que están presentes en todos estos momentos de la clase y que también debemos de considerar previo a la preparación de nuestra planeación didáctica. Ok, entonces, una vez que hemos definido ya que cada clase es un proceso que se va repitiendo de manera continua, que tiene un inicio, que tiene un desarrollo, que tiene un cierre, creo que también es pertinente hablar acerca de otros elementos que van a estar presentes en cada clase y que para los cuales debemos estar preparados, tanto para identificar los momentos en donde van a suceder, como también qué tipo de instrumentos podemos nosotros elaborar para poder realizar estos momentos de evaluación de manera más puntual y con mayor precisión. ¿Ok? Entonces, voy a referirme que en cada clase, recapitulando un poco, todo lo que hemos visto, decíamos que sucede o que debería suceder en cada clase que nosotros tengamos con nuestros alumnos. Quiere decir que cada clase tendrá que iniciar de establecer un punto de partida y tendrá que fluir de alguna manera u otra hasta que nosotros podamos hacer una valoración final de que tanto nuestros alumnos pudieron transitar desde donde estaban hacia donde nosotros queríamos que llegaran en cuanto al aprendizaje esperado que teníamos establecido desde un principio. ¿Ok? Entonces, este proceso, digamos que debe de acompañarse, les decía, con cierta evaluación que vaya de manera intrínseca o de manera inherente, que vaya surgiendo del mismo proceso que se va realizando con los alumnos. Esta evaluación va a suceder en todo momento al interior de la clase y va a tener 3 formas diferentes
y que son muy importantes que tengamos, que definamos previo a cualquier trabajo con los alumnos. ¿Okay? Estos 3 tipos de evaluación a los que nos vamos a estar refiriendo son la evaluación inicial, formativa y la evaluación sumativa. Estos 3 tipos de evaluación van a confluir, decía, a lo largo de toda la clase. Y es importante que nosotros sepamos a qué se refiere cada una de ellas, pero no solamente esto, sino también que nos quede claro que la evaluación en sus 3 tipos, ¿sí? Y en cualquier tipo que nosotros conozcamos o que entremos en contacto, toda evaluación tendrá que hacerse valer de instrumentos de evaluación que permitan su sistematización. Es decir, los instrumentos nos van a servir para sistematizar la información que nosotros obtenemos de parte de nuestros alumnos. ¿Okay? Entonces, esta evaluación inicial, formativa y sumativa tiene diferentes intenciones, pero la más grande, digamos, y la que coincide o la que abarca a todos y las, digamos que es el tema central, es aquella que nos permite retomar información valiosa de nuestros alumnos para poder retroalimentar nuestro propio trabajo docente. Entonces, entendamos que la evaluación inicial, ¿sí?, nos permite establecer nuestro punto de partida. Ya lo veíamos arriba. Esta evaluación inicial que nos arroja un punto de partida desde donde estamos empezando el trabajo con un contenido o con un conocimiento nuevo, es también conocida como la evaluación diagnóstica. Y esta evaluación diagnóstica se llama así porque mientras que nos ayuda a entender el punto de partida respecto al trabajo con un contenido, también nos permite identificar aquellos elementos o aquellos agentes que están presentes en los aprendizajes de nuestros alumnos y que también deben de ser considerados como elementos que permiten o que imposibilitan el trabajo con ellos. ¿Okay? Entonces, esta evaluación diagnóstica nos permite también, como decía, hacer esta valoración de los elementos de quién, del contexto, los elementos del contexto que favorecen o que impiden los procesos de aprendizaje de los alumnos. ¿Okay? Entonces, la evaluación diagnóstica, está escrito aquí abajo, tenemos que es el principal instrumento del cual vamos a echar mano para poder establecer ese punto de partida con nuestros alumnos, saber en qué condiciones llegan con nosotros, qué tanto saben los alumnos respecto a lo que vamos a trabajar con ellos, qué tan capaces son de articular elementos de lo que ya conocen con elementos de información o pedazos de información nueva que les vamos a ir proporcionando para construir aprendizajes nuevos. Entonces, este tipo de esta relación que se da entre la evaluación inicial y lo que nosotros pudiéramos denominar como evaluación diagnóstica nos permite establecer el punto de partida sobre el cual habremos de realizar el trabajo que sigue con nuestros alumnos. Bien, entonces en el segundo momento, en la parte del desarrollo de la clase y digamos que como continuidad a lo que es la evaluación diagnóstica o a la valoración inicial que debemos de realizar con cualquier grupo, previo a la clase o durante cada inicio de clase, nosotros debemos de realizar cierta evaluación de los procesos que van realizando nuestros alumnos. Este tipo de evaluación, que se denomina como evaluación formativa,
nos va a permitir identificar esas partes de los procesos o de los procedimientos que realizan nuestros alumnos, ¿sí? Para poder llegar a los aprendizajes esperados. Esta evaluación formativa, ¿sí? Ya no tanto establece el punto de partida, sino digamos que acompaña, y lo voy a poner aquí abajo, acompañan los procesos que realizan nuestros alumnos. Entonces, en este proceso de acompañamiento, nosotros iremos haciendo un proceso de observar, ¿sí? Observar de manera atenta los procesos que realizan nuestros alumnos. Entonces, el instrumento que nosotros podemos asociar para poder ir identificando si los procesos que realizan nuestros alumnos están realizándose de la mejor manera o no, yo sugiero y establezco aquí que uno de los uno de los instrumentos que nos pueden ayudar de manera puntual a elaborar o a ir valorando esto es la lista de cotejo. En algunos casos también encontramos con este nombre. También podemos hablar de una checklist en donde nosotros vamos a hacer un listado de todos los ítems o de todos los en este caso nosotros manejamos criterios de desempeño o los comportamientos que nosotros podemos observar que los alumnos realizan mientras están analizando o estamos nosotros orientando la clase, ¿no? Digamos que la lista de cotejo es algo que nos va a ir permitiendo identificar si el alumno hace o no hace determinadas cosas, ¿no? Entonces, nuevamente vemos la relación entre un proceso de acompañamiento con un instrumento que nos permite ir identificando lo que sí está presente con lo que no está presente y lo que podemos observar con lo que no podemos observar. Siempre enfocándonos en cuanto al desempeño que realizan nuestros alumnos en el proceso de la clase que estamos nosotros guiando. Y por último, en la última parte de la clase tenemos nosotros la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa de alguna manera recoge esa retroalimentación y ese acompañamiento que permite hacer la evaluación formativa, pero también nos remite hasta el punto de partida o hasta el inicio en donde nosotros identificábamos desde dónde estábamos empezando con nuestros alumnos. Digamos que esta parte de la evaluación sumativa es la que recoge la valoración o las valoraciones anteriores en cuanto a desempeño, en cuanto a los desempeños que se han venido teniendo desde el inicio, atravesando por el proceso y hasta llegar al final. Entonces, esta evaluación sumativa, digamos que ya no solamente acompaña los procesos, sino que evalúa la forma en cómo se realizaron todos estos procesos y no solamente los procesos, sino que también se enfoca, vamos a replantear aquí, se enfoca, a los procesos, pero también se enfoca al resultado. Y cuando hablamos de resultado, estamos hablando de aprendizajes esperados. Entonces, esta evaluación sumativa nos llevaría al final a valorar qué tanto transitó el alumno desde el momento en que nosotros empezamos a hacer el trabajo con el contenido nuevo, ¿sí?, hasta el final de nuestro trabajo, de nuestra intervención docente, y nos llevaría a medir qué tanto el alumno fue capaz de desarrollar los aprendizajes esperados. Y para esto nosotros estamos hablando de que el instrumento, o aquí el instrumento que yo incluyo,
es una rúbrica en donde yo puedo medir de manera más clara el desempeño de los aprendizajes esperados de mis alumnos, ¿sí? En función de algo que yo observo. Entonces, creo que aquí lo único que hay que mencionar y lo que hay que, comentar, retomar, es que esta rúbrica, ¿sí?, deberá elaborarse en función de lo que el aprendizaje esperado y la intención didáctica me indican que el alumno debe de ser capaz de hacer una vez que yo termine la clase o el trabajo, mi intervención docente con ese contenido de enseñanza. Entonces, hasta aquí, digamos que estoy hablando de los elementos y los instrumentos de la evaluación que deben de estar presentes en cada una de las clases de matemáticas. Dicho sea de paso, esta evaluación inicial, formativa y sumativa comprende nuevamente, estamos hablando de tanto de cada clase como el proceso que abarca la secuencia didáctica que ya analizamos anteriormente. Entonces espero que hasta aquí más o menos esté pues quedando claro, y si no, les invito a que me hagan llegar sus dudas y sus sugerencias, sus preguntas respecto a esto que estamos comentando ahorita.